Perfecto. Como siempre, el micrófono. Mi ponencia se vincula con la primera mesa y en cierta forma también la exposición de Javi. Ustedes saben que he trabajado en el tema de crisis de los partidos políticos, pero esta vez les quiero presentar un nuevo enfoque, un poco esperando sus comentarios sobre validez no necesariamente teórica, sino qué tanto consideran ustedes que realmente es algo que añade valor a lo que es la discusión. Lo que propongo es un encuadre, ahorita explico el concepto de encuadre o framing, alternativo a lo que se precisamente presenta como crisis de partidos tradicionales, y el euroescepticismo. ¿Por qué relaciono yo la crisis de partidos tradicionales con el euroescepticismo? En cierta forma, hay autores que consideran que el proyecto en la posguerra fue favorecido por el sistema de partidos que estaba compuesto con partidos dominantes democristianos de centro derecha y socialdemócratas de centro izquierda, ambas corrientes políticas con su propia tradición de relaciones internacionales, si no supra, pero sí internacionales, de una coordinación no solamente dentro de Europa, sino partidos de otras regiones de Europa, como por ejemplo la Internacional Socialista. Y la crisis entonces de estos partidos, claro, se explica, la crisis de los partidos explica el surgimiento del populismo, pero en general, incluso sin mediación del populismo, yo creo que los partidos, digamos, de extrema, y no me refiero a necesariamente realmente a lo extremo, sino todo lo que está fuera precisamente del centro, de centro derecha, centro izquierda, está relacionado con euroescepticismo. Como lo he subrayado, no es solamente extrema derecha, es también la extrema izquierda. Entonces en Francia tenemos el agrupamiento nacional, pero también tenemos Francia insumisa. En Alemania tenemos Alternativa para Alemania, pero también la izquierda, o en Grecia tenemos griegos independientes, pero también Syriza, que por cierto formaron un solo gobierno, donde claramente se ve que el euroescepticismo, de hecho, puede promover incluso estas alianzas entre extrema derecha y extrema izquierda que parecen a primera vista poco lógicas. Lo que aplico aquí es el enfoque de encuadre o de framing, como que en español se usa tanto encuadre como el término inglés, que básicamente resalta la importancia del discurso. En este enfoque se considera que el uso estratégico de recursos de comunicación permite lograr objetivos políticos, es decir, influir en las conductas individuales y colectivas, no solamente conductas electorales, sino también conductas en cuanto a lo que mis colegas mencionaron en la mañana, por ejemplo, cuestiones de identidad, cuestiones de apoyo a la Unión Europea, a la integración como un concepto. Este discurso por parte de algunos actores puede ser inconsciente, por ejemplo, por parte de la prensa, pero por parte de las élites y de los actores políticos sí debería ser un discurso estratégico. Y aquí yo planteo que Europa no ha sabido construir de una forma coherente este discurso. En el seminario que tuvimos en agosto, lo mencionamos con el caso de ayuda a China precisamente para los sistemas de salud sanitarios en crisis, donde la percepción, o sea, China que sí construye un discurso, tiene una estrategia comunicativa muy eficiente,
pues en muchos, bueno, algunos países europeos como Italia, pero en general también en la opinión pública, incluso en el mundo, la impresión fue que la Unión Europea no hacía nada, mientras que la China sí ayudaba a los ciudadanos. Y ese proceso es importante porque son las narrativas que le ofrecen al público, a los ciudadanos, pero también a los demás, digamos, actores políticos, interpretaciones sobre cómo se define el problema, cuáles son las causas de este problema y por ende también cuáles serían las soluciones, así como se formulan juicios morales, por ejemplo, qué tipo de políticas es bueno, qué tipo de posiciones o ideologías es buena. Entonces, ese es el enfoque que está detrás de mi planteamiento. Recuerdan que, y eso ya lo expliqué en años pasados en este foro, la hipótesis explicativa clásica relaciona la crisis de los partidos tradicionales con el problema de representación y de responsabilidad. En la representación que implica el imperativo de que los partidos respondan, representen intereses y preferencias de sus votantes, pero la función de responsabilidad se vincula con cuestiones de toma de decisiones, de eficiencia, y en el mundo complejo y globalizado, pues también de tener que responder a lo que son las organizaciones internacionales y compromisos internacionales. ¿Por qué considero que este enfoque como encuadre, es decir, como mantener esta explicación como una explicación primaria del problema de euroescepticismo y la falta del apoyo al proyecto de la integración europea? Primero porque esta explicación refuerza la percepción que existe una brecha entre interés nacional y el europeo, ¿no? Todo lo que se discutía en la mañana de que es que los ciudadanos regresan al Estado, es que los ciudadanos pierden su identidad, su afinidad con Europa. Es un discurso que de hecho construyen los estados nacionales, porque una de mis tesis es que los estados nacionales sí manejan mucho mejor la comunicación estratégica que Europa o las instituciones europeas. Entonces los estados claramente utilizan este discurso de que ellos representan mejor los intereses de los ciudadanos que Europa unida, porque Europa unida responde a los intereses de las élites, de las burocracias, élites evidentemente que son minorías, ¿no?, frente al ciudadano promedio. Y también porque este encuadre tradicional está basado todavía en la interpretación, digamos, desde la modernidad de lo que es el contexto político, y entonces penaliza mucho lo que son las respuestas emocionales de los ciudadanos, tachándolos un poco de lo que son ignorantes porque votan por los populistas o votan por extrema derecha, ¿no? Y en la sociedad de la posverdad, donde la emoción es más importante que los discursos racionales, también entrar en debates con los populistas, digamos que los demócratas tenemos todas las de perder. No sé si leyeron este libro de la periodista turca Temel Kuran, Cómo perder un país, 7 pasos de la democracia hacia la dictadura. Y ella en varios capítulos presenta esta posición ingenua de los que apoyamos a la democracia, de querer discutir racionalmente con los populistas, cuando los populistas discuten a través de las emociones, o no discuten, sino actúan a través de las emociones.
y pues los ciudadanos responden más a las emociones, y eso no significa que no sean ciudadanos necesariamente comprometidos con la democracia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de México, con las protestas, por ejemplo, de las mujeres y toda la violencia relacionada ahí o formas de protesta, pues también esta estigmatización de la emoción es muy visible, ¿no? Y yo creo que un discurso, una estrategia de comunicación que quiere convencer a los ciudadanos que los populistas son malos porque son reaccionarios y porque no son racionales y porque son populistas, pues es un discurso que se pone a la defensiva, ¿no? Es un discurso que ofrezca algo, un proyecto, una visión, una interpretación que sea atractiva para los ciudadanos. Desde el punto de vista teórico, retomo la teoría de riesgo, no lo que es el concepto de su política de Beck, que considero que fue demasiado idealizado, pero sí la misma teoría de riesgo que, como les mencioné también hace meses, en el contexto de COVID, creo que adquiere una relevancia nueva, ¿no? Surge más con la conciencia de crisis ecológica, pero yo creo que con COVID realmente deberíamos volver a asomarnos a esta teoría. Básicamente, el riesgo se define como efecto negativo que va a suceder en futuro de las decisiones que son presentes. Y el riesgo se relaciona con la necesidad de tomar una decisión, a diferencia de peligro que está en el contexto, ¿no? Entonces, la existencia de virus es un peligro, pero, por ejemplo, la decisión de imponer confinamiento o no imponer confinamiento o darle prioridad a ciertos pacientes, esas son las decisiones y por ende implican efectos negativos en el futuro, ¿no? En la teoría de riesgo lo que nos dice es que la modernidad nos educó con esta percepción que el ser humano debe asumir riesgos, es decir, en toda la cuestión del desarrollo, del progreso, que nosotros debemos buscar influir en el futuro, modificar el futuro, que tenemos la capacidad de hacerlo, y tenemos también la capacidad de calcular, medir y prever los riesgos. Sin embargo, la teoría de riesgo dice, en realidad no podemos evitar el riesgo, es decir, todas las decisiones, incluso las decisiones de prevención de riesgos, implican los riesgos, ¿no? Entonces, aquí otra vez en el caso de COVID, el confinamiento es el mejor ejemplo donde para prevenir la crisis de los sistemas sanitarios, el aumento de muertes, pues se impone como medida preventiva un confinamiento, pero este confinamiento tiene sus propios riesgos, que va a ser evidentemente la crisis económica. Claro, el programa de reconstrucción o reactivación económica, pues es una decisión para prevenir la crisis económica, pero esa decisión en el futuro también va a tener sus efectos negativos. Es decir, este optimismo en la época de la modernidad, que pueda haber decisiones que van a tener solamente los impactos positivos, pues evidentemente es una falacia. Y lo que me gusta de la teoría de riesgo es que se inscribe en el debate sobre la posmodernidad, es decir, reconoce que nosotros como sociedad hemos cambiado, que ya no somos los mismos ciudadanos que estaban en el siglo incluso XX, por ejemplo, cuando se construía la Unión Europea y cuando existía lo que Lyotard llama los grandes relatos. La integración europea es un gran relato, es un relato de lo que la Unión Europea puede hacer para el mundo, para los ciudadanos, etcétera. Pero en la posmodernidad los grandes relatos han desaparecido y eso ha afectado lo que es el concepto mismo de la ciudadanía, lo que es el proyecto de integración europea, pero también al Estado nacional. Es decir, hoy pues ya no tenemos este nacionalismo o patriotismo
que teníamos a principios del siglo XX, que implicaba sacrificar la vida por la patria, ¿no? Y lo que plantea la teoría de riesgo es que precisamente la sociedad postmoderna es una sociedad de riesgo. Y eso es muy importante porque lo que plantea es que los riesgos no se producen solamente por las decisiones individuales, sino se producen de una forma sistémica. Sin embargo, por cómo ha evolucionado la sociedad, sobre todo precisamente el Estado Nacional, y el proceso de globalización, la respuesta como que antes era pública hacia los riesgos, ahora se ha pasado a los ciudadanos, ¿no? Y entonces, en una sociedad globalizada, los riesgos se producen o la producción de riesgos está ubicada en diferentes actores, pero además esos actores son transnacionales, ¿no? La crisis ecológica es un ejemplo claro, otra vez COVID es un ejemplo claro. También por la acumulación digamos, ciertos efectos negativos, los efectos de estos riesgos pueden ser catastróficos, ¿no? Entonces, no es solamente ya la decisión que si vamos a tener energías renovables o no para tener mejor calidad de aire, por decirlo, sino es básicamente cuestión de la sobrevivencia de la humanidad. Pero todavía no se han construido las protecciones públicas o las protecciones, digamos, sociales, sino todavía se les exige a los individuos que apliquen estrategias individuales o asumen costos individuales para manejar esos riesgos, ¿no? Entonces, eso también es muy visible en el caso de COVID, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí en México el discurso es que pues básicamente la muerte, ¿no? O el número de muertos, pues es la culpa de la gente porque no come bien y tiene diabetes y obesidad y por eso se muere, ¿no? Y el sistema de salud, pues el sistema de salud como que se queda fuera de esta discusión. En Europa no ha habido del todo este traspaso, pero sí ha habido un traspaso parcial de responsabilidad hacia los individuos. Por eso yo considero que es una opción precisamente para reconstruir el apego hacia el proyecto de integración. Y solamente quiero remarcar aquí que el hecho de que los riesgos se producen socialmente, como por ejemplo COVID, y ese traspaso de la responsabilidad a los individuos, lo que provoca es que los individuos están enojados, están angustiados, ¿no? Y entonces salen a la calle y protestan contra el confinamiento, ¿no? Y parte de la sociedad dice que son irresponsables, ¿no? Y otra parte de la sociedad dice que pues es mi forma de vida, o sea, ¿quién me va a proteger? ¿Quién me va a dar el empleo? Solamente lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, desde la teoría de riesgo y cómo ha evolucionado, yo veo una gran oportunidad para el proyecto europeo, precisamente si el encuadre de la integración europea es como una forma de regresarle el carácter público a la producción y gestión de riesgo. Y me van a decir, bueno, pues es que no es nada nuevo. Europa como protección, pues no es nada nuevo. Sí es cierto, no es nada nuevo. Sin embargo, no ha estado presente en el discurso, ¿no? Y aquí claramente me parece que es una buena opción, es una opción viable, precisamente porque el origen del proyecto europeo está relacionado con lo que es la protección, específicamente protección contra los conflictos armados. Hoy en día hay preocupaciones distintas.
Si ustedes ven en el último de octubre de este año, en el último Eurobarómetro, evidentemente las primeras preocupaciones de los ciudadanos están relacionadas con salud pública, con la recuperación, con protección social, con el empleo. Y en el cuarto punto sigue siendo la cuestión del cambio del clima. Y si ustedes ven, migración aquí, por ejemplo, pasó pues básicamente a lugares mucho más, digamos, hacia abajo, igual que defensa y seguridad. Y no digo que no sean retos importantes, solamente digo que los ciudadanos claramente, sin conocer probablemente teoría de riesgo, pero sí tienen esta visión que necesitan protección. Y evidentemente eso tiene que ver con lo que yo planteo que no son estrategias de comunicación buenas. Aquí, por ejemplo, igual del mes pasado, sobre medidas que se han tomado ante coronavirus, el 36% dice que los conoce y 40% dice que ha escuchado de ellos, pero bueno, básicamente no sabe en qué consisten. O sea, caray, 40% de los europeos no saben en qué consisten las medidas que ha tomado la Unión Europea. Bueno, es un problema fuerte, ¿no? Pero pues cuando se les pregunta si están o no están satisfechos, no dicen, bueno, no puedo decir porque no sé. Los que contestan no sé es 5%. ¿Sí? 36% dice que no está satisfecho y 43% que está pues más o menos satisfecho. ¿Sí? Es decir, incluso sin saber qué realmente medidas se han aplicado, pues 36% dicen, ¿no? Pues no estoy satisfecho, ¿no? Entonces, y parte de esos, pues evidentemente no. Y existe consenso de que sí, los ciudadanos europeos consideran que el papel de la Unión Europea tiene que ser más participativo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es evidentemente como señales de que con este enfoque la Unión Europea podría ganar la legitimidad. Los problemas, evidentemente, es la tensión con el discurso que busca construir más bien el estatus de potencia. Eso fue muy visible en el caso de Brexit, de la política de defensa, que estaba mucho más direccionado el encuadre hacia el estatus de potencia de la Unión Europea, que francamente a pocos ciudadanos puede importar. No que el proyecto de defensa no sea importante, pero el encuadre era hacia el estatus de potencia, no tanto hacia la protección. También evidentemente es poco compatible con los intereses e interpretaciones de los austeros, no solamente este último debate que analizó Javi pero también recordemos Grecia, ¿no? Que también mencionó que se critica este enfoque hacia la austeridad que implicó una percepción de que a la Unión Europea no le importa a la gente, que a la Unión Europea le importa controlar el déficit, ¿no? Y ese es un problema porque los austeros ahí siguen presentes, aunque Alemania ha modificado su postura, lo cual es una señal muy favorable y evidentemente va en contra de los intereses electorales de los partidos políticos porque, como lo mencioné al inicio, los partidos políticos en estados nacionales juegan mucho con esta visión y este discurso de que todo lo bueno lo hacen los estados y todo lo malo lo hace la Unión Europea. Y aquí termino mi ponencia y perdonen que voy a apagar la cámara un minuto, pero necesito conectar mi computadora.